Alberto, iparraldeko ordezkaria. Uno, el coste de oportunidad. Yo ahora vengo y en el Departamento de Salud y veo que las residencias en Duentzat, las residencias de ancianos, se están vaciando y hay plazas libres porque las ayudas no son suficientes. Nos estamos gastando este dinero, las plazas de médicos no se cubren o se cubren con unos contratos vergonzosos. Entonces la gente tiene que saber que hay gente que le contratan por 3 horas o por un día y que le dan de baja el viernes y le vuelven a contratar el lunes para ahorrarse el sábado y el domingo. Uno es el coste de oportunidad. Otro es que este es un proyecto, vamos, a mí me recuerda a una canción del Magical Mystery Tour de los Beatles, la de Nowhere Man, porque en euskera esto sería el tren de Inondik a Iñora, no va de ningún sitio a ningún sitio. Cuando como con Iñaki le digo, ¿qué pasa? Cuando lleguen a Beovia los trenes, ¿que los vamos a tirar al Bidasoa o qué vamos a hacer con ellos? Porque no hay estación en el otro lado. Y la tercera es que esto es una hipoteca importante y no es la única hipoteca que tenemos, presupuestaria. Existe la Supersur, existe cantidad de infraestructuras que producen luego unos gastos. Lo que hay que también explicar a la gente es que después hay unos gastos que tienen que ser, el mantenimiento cuesta, y el mantenimiento cuesta, según las infraestructuras, entre un 6 y un 14%. A mí esto me recuerda un poco, para dar un ejemplo que la gente comprenda, a aquel padre de familia que pone una cocina de superlujo, a lo mejor, y luego no tiene dinero para dar de comer a sus hijos. Es una locura. Bueno, no sé si la pregunta era explicar el concepto de coste de oportunidad o profundizar en la relevancia que tiene en este caso, ¿no? Yo creo que efectos de central coste de oportunidad, un tema clave en este caso es lo que ya se ha explicado repetidamente, ¿no? De qué está pasando con quién está asumiendo, en definitiva, el coste de este proyecto, ¿no? Porque el coste de oportunidad, si yo pienso que me cuesta 0, pues es que es un análisis totalmente distinto de si pienso que me cuesta 6.000 millones, evidentemente, ¿no? El problema es que, independientemente, aunque fuese cierto el mecanismo de que está funcionando efectivamente el mecanismo de concierto y se compensaran íntegramente estas cantidades, lo que es cierto es que el Gobierno utiliza este concepto de forma repetida para hacer referencia a la importancia que de las inversiones que el Estado está haciendo en el País Vasco, ¿no? Entonces se hace referencia a que, no sé si el 65% de las inversiones del Gobierno en el País Vasco pues son en el tren de alta velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que desde un punto de vista de un análisis político, llevar esto a números es complicado, evidentemente, ¿no? Desde un punto de vista de un análisis político, parece que habría que entender que si no estuviéramos percibiendo estas cantidades del Gobierno para financiar el tren de alta velocidad, pues políticamente pues podríamos exigir otros conceptos que ahora no recibimos, ¿no? Es decir, desde un punto de vista político yo creo que evidentemente hay que interpretarlo así, ¿no? Ya digo que llevar esto a números es complicado, ¿no? Pero creo que el análisis es correcto, ¿eh? Aparte, completamente de acuerdo con lo del coste de oportunidad, pero incidiendo en lo de la hipoteca, a mí me parece importante tener en cuenta también que hay otra serie de compromisos financieros, porque además el coste de oportunidad, yo creo que en este caso además, aunque lo pagara Madrid, seguimos pagamos impuestos, o sea, tampoco es que nos cueste 0 a nosotros, pero bueno, aparte de esto, es que realmente Madrid tiene un problema muy gordo con muchas cosas, porque tener una red de carreteras tan amplia supone que el mantenimiento es carísimo, y lo va a ser. Yo no descarto que en un futuro, de aquí a 10 años, 20 años, haya autovías abandonadas, porque no va a haber dinero para mantenerlas. Tiene todo el marrón de las radiales y demás, que mogollón de empresas van a quebrar y que toda esa hipoteca también nos la vamos a comer. Hay quien dice, además, es eso, ¿no? Que igual realmente como Estado, económicamente, pues la idea del default o de que realmente quiebre España como Estado, pues, o sea, quiero decir, cualquier análisis económico un poco serio sobre la situación económica española es realmente alarmante de la que nos viene, ¿no? Entonces, esto, metiéndose en nuevas cosas, a mí realmente me parece un poco, o sea, realmente escalofriante lo que viene.
Sobre el segundo punto, ¿no? Ese concepto de que va a ser una red que lleve de ningún sitio a ningún sitio, ¿no? Hombre, yo no sé si el planteamiento debería ser tan radical. Es decir, hay que dar por supuesto que durante estos años, mientras se termina la obra, los accesos, las conexiones se van a hacer. Pero otra cosa es conexiones a qué, ¿no? Es decir, si no existe conexiones de alta velocidad en España y en Francia, yo creo que el escenario es bastante claro. Es decir, no va a haber conexiones en alta velocidad ni para mercancías ni para viajeros, en principio en Francia hasta el año 2032, en España 20 y tantos, en caso de que no pase nada, pero no se sabe muy bien porque no están las fechas concretadas, ¿no? Y eso desde el punto de vista del transporte de viajeros, pero en mercancías, incluso en ese contexto, no se prevé que haya conexión en alta velocidad. Y en lo que se está pensando es en que las mercancías se trasladen a la línea ordinaria en Daya o en Vitoria-Miranda, ¿no? Con lo cual, bueno, conexiones, algún tipo de conexiones va a haber, pero dentro de ese contexto que inutiliza en lo fundamental el interés, digamos, económico de la línea de alta velocidad, ¿no? Coldo. Qué riesgo. Yo lo que sí quisiera es hacer una primera observación. Voy a hablar desde una visión de Navarra, que es diferente. Y es diferente por lo que voy a decir. Navarra tiene ferrocarril desde más o menos mitades del siglo XIX, 150, 160 años, y el ferrocarril que entonces se hizo ha condicionado enormemente a lo largo de todos estos años el desarrollo de Navarra, y lo ha condicionado en sentido negativo, sin ningún género de dudas, porque no es un ferrocarril que sirva para mucho, sino que sirve para muy poco. Y en estos momentos, en una buena parte, el ferrocarril existente sigue siendo el mismo que entonces. Pamplona-Alsasua hay una vía. Y cuando el tren va, se tiene que parar en la estación si viene otro para poderse cruzar. Es decir, sigue siendo el mismo con un agravante, que además se está deteriorando no por la antigüedad, sino porque las decisiones que se están tomando son de deterioro de la actual capacidad de movilidad y de transporte de las líneas ferroviarias existentes, las tradicionales, digamos. Entonces, primero, eso como reflexión. Final de la reflexión, es absolutamente imprescindible cambiar esa situación, cambiarla, modificarla. Allí, por lo menos, no se puede pensar en tirar otros 50, otros 100, otros 150 años de la misma forma. Hay que hacer otra cosa. Hay que hacer otra cosa. Yo hay una pequeña objeción, que yo creo en el análisis coste-beneficio, también en el de coste-oportunidad. El análisis coste-beneficio creo que en una cosa como esta, en la que estamos hablando, pues eso, en el caso del ferrocarril, una infraestructura lleva 150 años hecha. Eso complica un poco las valoraciones, porque esa previsión temporal es un tanto complicada de hacer. Pero en todo caso estoy de acuerdo con ello. Y teniendo posiciones absolutamente claras en torno a lo que se está planteando, que es el proyecto del TAV, que me parece que es una aberración por muchas cosas, tal como se está planteando, insisto en lo otro, en la absoluta necesidad de que se cambie lo que hay, por lo menos allá. Y entonces sí creo que estamos dedicando todos muchos esfuerzos, probablemente necesarios, porque habrá que convencer a los propicios de que no sean tan propicios. Estamos dedicando muchos esfuerzos de todo tipo a la pelea por parar, por moratorias, por lo que sea, y no estamos dedicando suficientes esfuerzos a preparar la alternativa que realmente necesita este país. Oiga, la que necesitamos de verdad es esta. Se van apuntando cosas. Yo creo que hay que empezar ya, y
Ya sé que si no se para nada, o sea, aquí se están planteando las diferentes oportunidades, ¿no? Y creo que es ahí donde hay que ir centrándose, no hoy, sino en las decisiones de futuro, porque ese es el gran reto, salir de la situación actual y tener cuanto antes las alternativas encima de la mesa, que van a exigir mucho tiempo y mucho trabajo, sin ningún género de dudas. Lo demás, nada, felicitarme de que se haya hecho esto, de que tengamos oportunidad de debatir y de discutir con seriedad y con información real, ¿no? Nada, muchas gracias. Óscar. Bueno, he echado de menos un poco la jornada de hoy, la presencia, ya sé que es complicado, pero pues no sé, podríamos haber tenido una manera de contactar con alguna persona del Ministerio de Fomento que nos hubiese dado otro punto de vista sobre esta infraestructura, porque he echado de falta en el análisis también. Esto es una infraestructura del gobierno español. Esto es una infraestructura española que es propiedad de Renfe, que es el que diseña y construye en el Estado español las infraestructuras ferroviarias, y que será explotada por Adif, que es la empresa española que explota las líneas de Renfe. En Euskadi lo único que hemos hecho ha sido nosotros ponemos el territorio. Nosotros hemos puesto el territorio de Euskal Herria a disposición del Estado español, que es el dueño de la infraestructura, es el que está construyendo la infraestructura, el ramal guipuzcoano, y está ejecutado por el gobierno vasco, pero la propiedad, el promotor y el proyecto no deja de ser un proyecto del Estado español. Y en la parte de la financiación que has comentado tú, Iñaki, evidentemente ha quedado de manifiesto por los datos que das que hay una pusilanimidad por parte del gobierno vasco a la hora de hacer cumplir al Estado español los acuerdos a los que llega. Pero también no sé si tenemos posibilidad de saber esta obra, realmente el Estado español, que es el promotor, ¿con qué la financia? Es decir, la financia con presupuesto europeo, porque a la hora de proponer alternativas al Estado español, evidentemente hay que tener en cuenta qué condicionantes ha asumido el Estado español a la hora de promover esta obra. Bueno, has planteado una serie de cuestiones. La primera, la cuestión un poco formal de la estructura de esta mesa. Bueno, dos comentarios a esto. Uno, hemos pretendido con la representación que hemos tenido hoy en la mesa, y bueno, cualquiera de los dos ponentes lo sabe, porque esa fue un poco la iniciativa, que ellos vinieran aquí a manifestar más que sus opiniones, su conocimiento. Eso es lo que hemos querido de los dos. Si bien es cierto que es difícil establecer una línea divisoria entre una cosa y otra. Y creo que en sus dos presentaciones pues hemos tenido un análisis que también ha profundizado en los argumentos de aquellos que están en favor de la obra. Pero un segundo comentario en relación con esto es que no creas que eso que tú planteas es fácil. Esto es, los promotores, tanto del Gobierno central como los del Gobierno vasco, son bastante renuentes, lo han sido a lo largo del tiempo, bastante renuentes en público, y en un formato como el que tenemos hoy aquí, inclusive en el Parlamento, hacer planteamientos, vamos a decir, de una defensa técnica desde los postulados de los que hemos estado viendo aquí, ¿no? La defensa desde el punto de vista de los criterios económicos. Eso brilla por su ausencia. No vas a encontrar en Internet o, en fin, en los lugares donde se podría buscar publicaciones, vamos a decir, abundantes publicaciones de argumentos que compilen argumentos de defensa socioeconómica de esta infraestructura. Y además sí hemos hecho alguna gestión ante el propio Departamento de Transportes del Gobierno vasco para que pudiera haber algún tipo de participación en esta mesa de alguien con el perfil que tú reclamas, y desde el mismo departamento se nos ha manifestado lo que he comentado anteriormente, que no es fácil que nadie fuera a venir a una reunión de este estilo. De hecho, no me proporcionaron ningún nombre.
Vaya esto por delante. Y con respecto al resto de las consideraciones que has hecho sobre que ponemos el territorio, ellos ponen la financiación, etcétera, bien, son consideraciones ciertas. La cuestión financiera, los datos que hemos enseñado antes en la diapositiva son datos públicos, pero es verdad que alrededor de eso hay una turbidez sobre la gestión del concierto, sobre el punto en el que nos encontramos, los flujos financieros, cómo están. Hay mucha turbidez. Y probablemente esa misma turbidez pueda darnos una idea, o por lo menos nos pueda hacer sospechar de que detrás de todo eso hay un voluntarismo ciego, desde luego por parte del Gobierno vasco, cuando lo que está diciendo ahora es, a pesar de que las cuentas parece que están así, déjame que ya hago yo también, con la misma filosofía del convenio del 2006, lo que tú no estás haciendo en Vizcaya y en Álava. Llama clamorosamente la atención eso, pero eso es algo que en cualquier caso, siempre que se les ha interpelado, por lo menos recientemente en el Parlamento, llegamos al punto de turbidez. Y termino diciendo, no ya en el Parlamento vasco, en el Parlamento español, y no por una pregunta de parlamentarios de Amaiur, sino a preguntas de senadores del Grupo Nacionalista Vasco, la respuesta de qué pasa con los dineros es turbidez también. 18 de diciembre, comparecencia de la ministra de Fomento a preguntas del senador Bildarratz. Hemos oído que no se están cumpliendo los acuerdos financieros conveniados en 2006. Respuesta, turbidez. Está en el diario de sesiones. Esa es la situación. Sí, en dos comentarios. Efectivamente, es muy llamativo que para efectos de conseguir información, no solo los que hemos trabajado este tema desde el punto de vista técnico, sino los propios responsables políticos tienen que acudir al Parlamento para pedirse entre ellos información, se la suministran en el Parlamento, se suministra al Parlamento la información que no se suministran en las reuniones que hacen entre ellos, ¿no? Es algo tremendamente llamativo en este tema, ¿no? Y con respecto a la financiación de la Unión Europea, que preguntabas, hay algunas ayudas en curso todavía, pero puede oscilar entre un 2 y un 4% del total, o sea que es casi simbólica. A mí me ha sorprendido gratamente los planteamientos economicistas, a pesar de discrepar en alguno de ellos, por ejemplo, utilizar la dicotomía coste-beneficio, porque siempre han sido planteamientos principalmente de economistas, digamos, de derechas, ¿no? De que tiene que ser rentable para que inviertas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces desde planteamientos, y entro en debate político más que técnico, en planteamientos de izquierdas, siempre se dice, bueno, hay cosas que hay que hacer, cuesten lo que cuesten, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se habla de esto, pues puede sonar un poco raro, pero dices, oye, ¿quién tiene que construir las escuelas? ¿La empresa privada y que se beneficie o tiene que ser la administración pública quien construya, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transporte, da la sensación de que tiene que hacerse el transporte de forma pública como planteamiento de izquierdas, cueste lo que cueste porque es bueno para el país, ¿no? Y probablemente con ese engaño se han estado haciendo aberraciones como que en el Estado español prácticamente en todas las provincias, salvo una o dos, existan aeropuertos, ¿no? Y si hablamos de nuestro entorno, como el aeropuerto de Loiu, en el entorno de 100, 200 kilómetros te encuentras más de media docena de aeropuertos, algo increíble en cualquier lugar del mundo. En esa época, que desde planteamientos de izquierdas había que construir transporte, se empezó a hablar de las autopistas del mar, se empezaron a construir grandes infraestructuras como fue el puerto de Santurtzi y se empezó a hablar de planteamientos como el de Pasaia, ¿no? Posteriormente se empezó a invertir en el tema de carreteras y cuando ya se ha gastado todo el hormigón del mundo en todos los transportes, el único que quedaba parece ser que era el del tren, ¿no? Y además se nos vendía lo que has comentado, David, de que el tren es lo más verde, lo más ecológico, como desde planteamientos de un partido como el vuestro puedes estar en contra de que se hable del tren, ¿no? Y muchas veces el contraargumento que se hacía es, bueno, es que con quienes vais de socios siempre han estado en contra de todos y tal, ¿no? Entonces, me han encantado los argumentos que habéis estado dando y lo que sí quisiera insistir es que no nos confundan con esos planteamientos de que si somos de derechas o somos de izquierdas, porque hace poco esos argumentos de derechas e izquierdas lo utilizaba el propio BBVA en una reunión con una serie de directores de inversiones. Prácticamente hablaban de que la solución a los problemas del país y tal está en la inversión pública, en que se hagan más cosas y que se invierta dinero.
Y yo les decía, pero bueno, esos no son planteamientos que puede defender un banco de que se invierta dinero público y demás, porque son planteamientos que no son de derechas, ¿no? Entonces, el argumento ese de que transporte público significa que tenemos que apoyarlo y que solamente no lo apoyamos por ir de la mano de quien vamos y que cueste lo que cueste hay que hacer cosas públicas, me han parecido muy válidos, ¿no? Entonces, entiendo de que la solución a los problemas del país no tienen que venir por lo mismo que ha generado el problema, que es el cemento y el hormigón, sino que tienen que venir de otro lado, ¿no? Entonces, ahí en el tema económico sí me ha gustado con la salvedad ese de coste-beneficio que puede ser más el planteamiento político. Sí, vamos a ver, en este tipo de proyectos siempre está evidentemente, digamos, la rentabilidad o eficiencia económica en sentido estricto y luego, digamos, los efectos sociales, medioambientales, ¿no? Entonces, ha habido una línea de trabajo que ha intentado trasladar esos efectos sociales medioambientales a coste-beneficio económico, ¿no? Valorarlas económicamente y tenerlas en cuenta en el análisis económico, bueno, con resultados a veces positivos, pero bueno, siempre dudosos, ¿no? Porque son conceptos que no son siempre fáciles de cuantificar, ¿no? De cualquier forma, en este tema en concreto, nuestro punto de partida era que el posicionamiento de la sociedad vasca, yo creo que bastante general, era que este es un proyecto que tiene costes, digamos, sociales, medioambientales claros, pero que tiene unos determinados beneficios económicos. Las diferencias dentro de la sociedad vasca eran que unos pensaban que esos beneficios económicos eran tan claros que superaban cualquier coste social medioambiental y otros que pensaban que no. Pero yo creo que intuitivamente esos dos conceptos estaban muy admitidos, ¿no? De una forma o de otra. Entonces, yo creo que es un momento clave para hacer un análisis que verifique si efectivamente esa rentabilidad, esa eficiencia económica se produce o no se produce. Porque es un proyecto en el que si no está clara la eficiencia económica no tiene ningún sentido porque, digamos, los daños medioambientales y tal son muy evidentes, ¿no? Una de las cosas que más me ha gustado a mí de mis 12 años investigando y especialmente este proyecto era que cada vez que he intentado conseguir información me convertía en una especie de detective en el que llamar a Renfe para pedirle los viajeros transportados en Vizcaya en el año 2008 era ¿para qué? Solo eso. Imagínate conseguir el estudio de coste-beneficio de la Y vasca en el gobierno vasco, etcétera. No tenía ni siquiera contactos ni con nadie políticamente, por lo tanto era todo imposible de conseguir. Una vez estuve en Fomento con un técnico y me dijo, hoy en día lo revolucionario es que se cumpla la ley. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El tema del análisis coste-beneficio, yo más que una herramienta de derechas o de izquierdas, es una herramienta, o sea, la forma en la que yo lo utilizo es una herramienta estándar de toma de decisión, de análisis económico con sus deficiencias. Pero lo que vengo a decir es que ni la herramienta que se supone que debería de utilizarse para justificar este tipo de proyectos sirve para justificarlos. Entonces, ni siquiera me hace falta criticar, oye, es que los costes ambientales no están estimados. Es que, claro, aquí me estáis diciendo que tiene este beneficio económico, pero os vais a cargar lo que sea. Es que no hace falta llegar ahí. No hace falta a una herramienta que incorpore otros planteamientos. Es la herramienta estándar de toma de decisión, no sé si tanto de derechas, pero económicamente o en economía aceptada, es esa. Y esa tampoco se cumple. Entonces, lo de hoy en día es revolucionario que se cumpla la ley es, joder, si es que simplemente, si os creyerais lo que decís, no habría manera de coger esto. O sea, no tengo que ir a un planteamiento más radical para echar abajo esto. Simplemente. Beste galderaren bat, ¿alguna otra pregunta? Ya, desde que se empezó a hablar de este proyecto, ya había... o claramente se veía que iba a haber un impacto social y medioambiental importante, pero que parecía que compensaba por ese posible beneficio económico que iba a haber. Han pasado los años y ahora ya tampoco va a haber un beneficio económico. Ahora ya parece, por lo que hemos visto, es que no hay ni siquiera ni una prueba, un aspecto por el que sea interesante continuar con este proyecto. Yo sí he echado de menos en la mesa a algún responsable de nuestra administración autonómica, ¿no? Porque aquí se ha hablado de coste político regular y lo que habrá que empezar a hablar es de responsabilidad política por continuar. A mí me parece mucho más grave esto que lo que ha pasado en la Hacienda Navarra con lo que ahora puede provocar la caída del gobierno, ¿no?
Eskerrik asko, Mariano. ¿Algún comentario? Buenos días. Yo creo que al hilo del debate sobre el TAF, más allá del tema de TAF sí, TAF no, también creo que deberíamos aprender una serie de lecciones de cara a cualquier proyecto que tengamos, tanto aquí como en otro sitio. El primero es a que este tipo de posicionamientos, este tipo de razonamientos, entender desde el principio de una forma sencilla los costes, los beneficios de cualquier obra, debería ser algo elemental, necesario e imprescindible ante cualquier infraestructura. Desde esta hasta lo que decías, una escuela, un hospital o las piscinas cubiertas que quieren tener todos los pueblos de Araba, por ejemplo. O sea, un análisis de lo que cuestan las cosas y sobre todo una cosa que yo echo en falta porque muchas veces sí que te hablan de los costos de una infraestructura actual, pero nadie habla del mantenimiento. O sea, podemos tener el dinero para hacer la obra y luego mantenerla cerrada porque no hay hijo de madre que la mantenga abierta y además con la engañifa de que aunque una obra, aunque la tengamos cerrada, nos va a seguir costando un mínimo, pero cerrada y sin utilizar nos va a seguir costando. Y ese tipo de razonamientos, ese tipo de análisis, ese tipo de información ni la hemos manejado, ni la hemos tenido y yo creo que muchas veces incluso ni la hemos pedido como ciudadanos. Entonces aquí creo que hay una lección a aprender. Y luego la otra lección a aprender que también me parece muy importante es la confusión sistemática que tenemos entre el coste de lo que cuestan las cosas y quién las paga. La obra esta o cualquier otra va a costar siempre lo mismo independientemente de que la paguemos nosotros, la pague Madrid, la pague Bruselas o la pague el Sum Corda. Y si ese dinero se mete en esa obra, no se mete en otra. A nivel de la comunidad autónoma, pues está claro, si lo metemos aquí no lo metemos en escuelas. A nivel de Estado español, igual hay una obra en Murcia. Bueno, mala comunidad he elegido. Vamos a poner en Extremadura, que es más importante a nivel de ciudadanía del Estado. A nivel europeo, puede haber obras que sean más importantes o más necesarias desde estricta necesidad en educación, en sanidad, en otros puntos. Es que parece que cuando el dinero lo pone otro, las cosas no cuestan. ¿Y quién paga? Y lo que cuestan las cosas son conceptos que además yo creo que de una forma torticera e interesada se han estado utilizando sistemáticamente. Máxime en tema de estos del concierto. Es que el análisis del concierto, siendo muy interesante, en el fondo me resulta absolutamente intrascendente, entre comillas, perdona Iñaki. ¿Por qué? Porque es que da igual quién lo pague, nos cuesta a todos y da lo mismo que se pague con nuestros impuestos o con otros. Si ese dinero del concierto lo estamos usando en el TAF, no estamos usando ese dinero que viene del concierto en las cosas que están concertadas para lo que lo deberíamos utilizar. Entonces yo creo que muchas veces nos hacemos trampas en el solitario. O sea, justifiquemos las cosas como son. Esto da igual quién lo pague, qué es lo que cuesta, porque de alguna forma o de otra lo pagamos todos siempre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si os parece, dos avisos antes de dar por finalizado el acto. Bueno, antes que nada, hoy los deberes los han hecho David y Adrián. Reitero el agradecimiento y su disponibilidad. Pero en adelante los deberes nos tocan a todos los demás. Esto es, a partir de aquí vamos a abrir un calendario que próximamente será comunicado de debates a nivel territorial, en el cual, bueno, insisto, a partir de la información que disponemos, que creo que a partir del día de hoy tenemos mejor información sobre el proyecto y sobre las alternativas y sobre un posible posicionamiento, vayamos en la base del partido elaborando lo que definitivamente tendrá que ser una propuesta a remitir a la Asamblea Nacional para que ésta fije definitivamente el posicionamiento del partido. Entonces, para ordenar esos debates, se ha preparado un guión que se ha contrastado sobre su validez y ese guión está en formato papel disponible encima de esta mesa, pero lo que importa más. En este tiempo estamos estrenando una nueva plataforma virtual en el seno del partido para nuestra comunicación interna y yo os animo a que sea a partir de ese conducto, a través de ese conducto, que animemos ese debate. Por tanto, vamos a tener un debate físico con reunión, por lo menos una reunión territorial en cada territorio y además, durante un tiempo, un debate virtual en la plataforma Batchen, de la cual no sé si todos, pero algunos o muchos de los que estáis aquí ya vais teniendo conocimiento, incluso las claves de acceso, etcétera, etcétera.
Debate físico, debate virtual, vamos a tener los dos. Y todo alrededor de un cuestionario que, vuelvo a deciros, está disponible en la mesa. Segundo anuncio, me piden que os recuerde que el día 8 de marzo, como todos los años, está previsto, con ocasión de la efeméride, el Día de la Mujer Trabajadora, hacer un acto que, si no me equivoco, va a ser en Pamplona. Y hacer una labor de animación desde la mesa a la participación. Es un acto que no solamente concierne a las chicas, nos concierne a todos, a los chicos también, con lo cual todo el mundo está invitado a participar en ese acto. Recuerda que esta parte está aquí, esto y la información que va a estar en pantalla. Sí, vaya. Sí, me apunta Pello oportunamente que los materiales que se han utilizado, tanto los materiales que se han utilizado en esta reunión, las dos presentaciones, David, espero que esté disponible. Sí. Gracias. Es más, está abierta a que la critiquéis. Sí. Porque todo esto no es información. Sí. Yo estoy encantado de que me mantéis. Estás equivocado en esto, esto está mal. Es para que os sirva a cada uno para hacer opinión. Eso es. Pues... Yo no, a mí no me critiquéis. Bueno, esa información va a estar disponible. Vamos a hacer un esfuerzo de mandar vía correo electrónico a los que así lo queráis, pero sobre todo, aquí también vuelvo a decir, hemos puesto una herramienta al servicio. Pensamos que de la comunicación interna hay que usarla y por eso en ese lugar van a estar estos informes, estas dos presentaciones y informes relevantes, los informes que fue entregando ECAI, el informe de Roberto Bermejo, que en su día fue referencial, y muchos otros informes que yo desde luego considero que son relevantes, importantes, y ahí van a estar. Esos no los vamos a distribuir por correo electrónico porque si no, no entráis en la plataforma virtual. ¿De acuerdo? Eta nahi baduzu bukatu? Bukatzeko eskerrak ematia, ezta? Iñekik esan duen bezala, hau zati bat izan da, nik uste dut informazio asko egon dela eta lehenik eta behin barneatu inbar da, horretarako nik behintzat ohitura esaten dut barneatzeko berriz erakurtzia eta berriz informazioan gainean jardutia, batzenea sartu, han izango da informazio guztia, eta urroko astetan Iñekik esan duen bezala, batzar desberdinen egutegia banatuko da, eta, bueno, eskerrik asko etortzeagatik, batzar horietan guztietan hemen egon zaetenak egotea ezinbestekoa da, garrantzitsua da, ze badakigu azkenean horrelako jaldunaldi batzuetara nahi duen denak ezin duela etorri, eta hemen zaudeten pertsonek batzar horiek, bilera horiek aberasteko balio izango du, eta ez dira nahi etorri informazioa behar bezala pasatzeko, gero behar bezalako hausnarketa, behar bezalako eztabaida eta behar bezalako erabaki hartzeko. Eskerrik asko ganagaitik eta hurrengora arte.